Saludos cordiales a todos los que puedan visualizar este video, en especial al docente del curso de Responsabilidad Social, el magíster Óscar Martín García Calderón, y también, a mis compañeros que puedan visualizarlo, que estén teniendo un buen día. En esta ocasión voy a exponer una experiencia vivencial relacionada a las normas ISO 26000 y las dimensiones de la responsabilidad social. Soy el estudiante Cercado Arteaga Michael Aldair del segundo ciclo de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Señor de Zipán. Primero vamos a tener que hablar de las normas ISO 26000 en sí. ¿Qué son las normas ISO 26000? Son normas de carácter internacional relacionadas con la responsabilidad social. Estas normas fueron elaboradas por la Organización Internacional de Normalización o por la International Standardization Organization, en inglés, su nombre. Y de ahí deriva justamente la parte de ISO que acompaña las normas, Y estas normas son, como lo he mencionado ya, de carácter internacional y adjuntan dentro de ellas a más de 163 organismos nacionales de normalización de diversos países. Esto al año 2010 nada más. Uno de los países adscritos a estas normas y a esta organización es nuestro país del Perú, por ejemplo. Estas normas que tienen que ver con la responsabilidad social son por organizaciones de todo tipo, ya sean del sector público o del sector privado, y propician el desarrollo sostenible en, obviamente, contextos que engloban lo económico, lo ambiental y lo social. Las normas ISO 26000 tratan diversas materias, Entre ellas las materias fundamentales que abarca dicha norma son, por ejemplo, la gobernanza de la organización, que consiste en lo que es la guía, la elaboración de manuales para un correcto liderazgo dentro de la empresa. También otra materia que aborda son los derechos humanos, el respeto de los derechos del trabajador, como por ejemplo sus derechos a la salud, sus derechos que tienen relación con un salario justo, e incluso con sus tiempos de recreación que merecen, para estar con su familia. También abarca otra materia fundamental como son las prácticas laborales, que tiene que ver con la convivencia social, se enfatiza eso justamente, como también se enfatizan las prácticas laborales dentro de las empresas que sean correctas, que pueda darse, por ejemplo, prácticas salariales justas. Otra materia fundamental que abarcan estas normas tienen que ver con el medio ambiente, donde pues se habla en estas normas de la gestión de los recursos naturales de manera responsable, a la vez que también se trata de gestionar el impacto que genera el medio ambiente y los procesos que se realicen dentro de la empresa. Asimismo, también habla de prácticas justas de operación, donde trata temas como cómo evitar la corrupción en las empresas, Aborda otra materia fundamental que viene a ser asunto de consumidores, donde hablan aspectos relacionados al marketing, protección de datos, entre otros apartados. Y por último, abarca la participación activa y desarrollo en la comunidad, donde se ve la influencia que ejerce la empresa en la esfera donde obviamente ésta se desarrolle, que esa influencia sea positiva, por obvias razones, Entonces, estas son las 7 materias fundamentales que abarca las normas ISO 26000 para abordar el tema de la responsabilidad social de manera integral. La importancia y algunas características de las normas ISO 26000. Su importancia es que, como lo habíamos mencionado al principio, guían a las empresas a actuar de una manera socialmente responsable. Como lo veíamos en las materias que abarcaba, pues toca temas como liderazgo, temas como el empleador, temas como el medio ambiente, temas como la comunidad, temas de evitar la corrupción, de también pensar en el consumidor, porque son normas relacionadas con las empresas. Entonces, estas normas las guían a las buenas prácticas, obviamente en responsabilidad social. Además, una de sus características de estas normas es que son suficientes, por ejemplo, para los diversos tipos de organizaciones existentes. Ya lo hemos mencionado, pueden ser para organizaciones de carácter público o de carácter privado, y se basan pues en la armonización de acuerdos internacionales, las cuales guían ya a multitud de empresas. Estas normas ISO 26000 son elaboradas por expertos y a la vez pues ya se toman en cuenta en diversas empresas a nivel mundial, lo que habla pues de unas normas ya con un estándar de calidad muy avanzado, También debemos hablar de cómo ayudaría las normas ISO 26000 a las organizaciones. Pues
Estas proporcionan a las empresas una guía sobre conceptos, términos y definiciones relacionadas con la responsabilidad social, que es importante abarcar dentro de la empresa, antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social. También habla de principios y prácticas relativas a la responsabilidad social para que así se pueda implementar modelos basados, ¿no?, en un marco teórico que incluya una actuación socialmente responsable para la gobernanza de una empresa. Y asimismo también brinda, ¿no?, materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social, como ya lo hemos visto. En síntesis, todo esto se resumiría, ¿no?, en que genera la integración, implementación y promoción de un comportamiento socialmente responsable a través de toda la organización y a través de sus políticas y prácticas dentro de su esfera de influencia. De esta manera ayuda a las normas ISO 26000 y esto obviamente genera pues una imagen por parte de la empresa, que creo yo va a ser muy valorada si actúa socialmente responsable, pues al actuar de esta manera actúa de manera integral, ¿no?, considerando a su cliente, considerando a su trabajador, considerando su propia empresa con un buen liderazgo y la cual tiene pues cuidado con el medio ambiente y se involucra en el respeto de los derechos humanos. Bueno, ahora vamos a continuar con el tema de dimensiones de la responsabilidad social. Luego de este apartado presentaremos el video que habla de la experiencia vivencial relacionada con las normas ISO 26000. La responsabilidad social, aquel compromiso del individuo, de la empresa o incluso de organismos gubernamentales, aquel compromiso con los problemas sociales, económicos y ambientales, es la responsabilidad social, ¿no? Y sus dimensiones, pues, o sus características, en qué consiste, ¿no? Se da en dos facetas, la dimensión interna y la dimensión externa. Así, el compromiso de actuar, ¿no?, social de manera responsable frente a los problemas económicos, sociales o ambientales tiene que tratar situaciones internas como también situaciones externas. En las internas, por ejemplo, la responsabilidad social tiene que ver con la gestión de los recursos humanos, donde hablamos que, por ejemplo, sabemos, ¿no?, que el personal que labora en una empresa es aquel que está encargado o aquel que tiene esa función de guiar a la empresa al éxito o de que ésta fracase. Por lo tanto, acá la responsabilidad social entra a tallar en formar continuamente, en seguir capacitando a los empleadores, como a los trabajadores, como también tiene que ver, por ejemplo, con las prácticas de ofrecerles buenos, ¿cómo se dice? La práctica de ofrecerles buenos salarios o salarios justos. También tiene que ver, por ejemplo, la gestión de los recursos humanos con considerar al momento de la capacitación de los trabajadores que cada uno de ellos tiene pues habilidades y formas de aprender diferentes, como también tratar de buscar a través de la gestión de recursos responsables un equilibrio entre lo que es su trabajo, su labor en su trabajo, como también en su familia, y a la vez pues tratar de brindarles igual de oportunidades en diversos ámbitos, como por ejemplo su salario, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? De esta manera se trata de gestionar recursos de una manera que no solo tiene que ver con la empresa, ¿no?, sino también considerando al trabajador como que él también tiene responsabilidades en su casa, también necesita buenos tratos, y así también sirve bien en mi empresa que yo dirijo, ¿no? Otro apartado de la dimensión interna de la responsabilidad social tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice esto? ¿No? Que toda empresa pues está obligada a brindar las condiciones necesarias para que el trabajador pueda desarrollarse sin mayor incomodidad, ¿no? Sino que con toda seguridad haya una disminución efectiva de los riesgos de que el trabajador pueda sufrir cualquier accidente. Hay leyes, por ejemplo, como la ley que se muestra acá, la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que velan justamente por este apartado de la dimensión interna de la responsabilidad social. Por ejemplo, observamos el principio de prevención, que nos dice: el empleador debe garantizar en el centro de trabajo los medios y condiciones necesarias para proteger la salud, la vida, pues estas personas prestan servicio, refiriéndose a los trabajadores, o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores y hacen posible el éxito empresarial. Principio de responsabilidad. A consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones, el empleador asume las implicaciones económicas, legales y de cualquier otra índole.
Principio de cooperación. Garantizar una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es asumida por, establecido por el Estado, los empleados, trabajadores, sus organizaciones sindicales. Y así, más principios que tienen que ver con la promoción de un ambiente laboral donde pues el trabajador pueda hacerlo, ¿no? De manera tranquila, donde se cuide su salud. Y no solo eso, ¿no? Sino que también se incentiva, por ejemplo, a través de estas leyes y en otros apartados, que hayan programas, ¿no? Donde se promueva el cuidado de la salud del trabajador y al trabajador pues se le brinden, ¿no? Charlas o capacitaciones respecto a mantenerse saludable también en diversos ámbitos, ¿no? Como físico y también mental. También otra parte de la dimensión interna de la responsabilidad social es la adaptación al cambio socioempresarial. Sabemos que pues nuestro mundo es cambiante, hay situaciones que se presentan de repente de la noche a la mañana, u otras que son ya esperadas, ¿no? Donde observamos, por ejemplo, problemas económicos, problemas ambientales. Entonces las empresas deben saber adaptarse a eso, ¿no? Y para eso deben tener un buen clima laboral. Y sobre todo esto es más interno, ¿no? Donde esta parte de la dimensión de la responsabilidad social habla del carácter de la empresa, ¿no? Donde sabemos que una empresa no solo es exitosa por su imagen externa, sino por cómo está por dentro. Si esta empresa está bien por dentro, vamos a poder ver, una adaptación de esta al cambio que suceda, ¿no? Y obviamente eso es positivo para la imagen de una empresa, como también habla de la responsabilidad social, ¿no? Que no solo ve los cambios externos, sino también que se fija en lo interno, en ver que sus trabajadores estén bien, en ver que sus trabajadores estén disfrutando de su trabajo. Otra parte de la dimensión interna es la gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales. Sabemos que las empresas, al generar sus productos o emitir sus servicios, a veces interfieren con el ambiente. Entonces lo que se quiere a través de esto es que tengan conciencia de que su acción debe generar un impacto negativo nulo, el menor posible, para con nuestro medio ambiente, pues no, porque se trata de cuidarlo, así como que también si usan recursos naturales, su extracción no sea pues excesiva, sino que se entienda que los recursos naturales que tenemos son limitados, ¿no? Y las necesidades ilimitadas. Entonces necesitamos hacer un uso eficiente justamente de los recursos naturales. Y por último está el tema de trabajadores, accionistas y o propietarios. Un trabajador es aquel que desarrolla una actividad física o intelectual y por la cual recibe un salario. Merece respeto también de sus derechos, un salario justo, entre otras consideraciones, ¿no? Y a la vez, este trabajador debe cumplir con códigos éticos dentro de la empresa. Los accionistas y propietarios son aquellas personas que generalmente se constituyen como gerentes, como propietarios de las empresas, ¿no? Y que tienen que velar por el cuidado o por el bienestar, mejor dicho, de su trabajador, ¿no? De este modo, también ellos tienen códigos de ética que deben cumplir. De esta manera, la dimensión interna en el último apartado habla de que trabajadores, accionistas y propietarios en sus diversas labores en las que se desempeñan, pues puedan tener buenas relaciones, ¿no? A través del cumplimiento de códigos de ética, de buenas prácticas laborales, de que cada uno de las partes cumpla sus responsabilidades que le corresponden. En la dimensión externa, ahora vamos a ver este apartado, tenemos que la responsabilidad social de la empresa tiene que ver con comunidades locales, su esfera de influencia, por ejemplo, donde pues la empresa está llamada, ¿no?, justamente a influir positivamente en la comunidad local donde se desarrolla, ¿no? Esta empresa, por ejemplo, se va a ver obligada a brindar apoyo económico con productos, servicios, tiempo, conocimiento, etc. De esta forma ayuda a las comunidades para propiciar su desarrollo, ¿no? Se le permite, por así decirlo, operar dentro de su hábitat, dentro de donde se desarrolla, con el fin de propiciar el desarrollo de las comunidades y de así ser socialmente responsable con los problemas que le suceden, ya sean de carácter económico, ambiental o social, a las comunidades donde ésta se desarrolla, generando una imagen positiva, pero no viéndolo desde un principio tanto utilitarista, ¿no?, sino desde un principio de que debemos apoyarnos, y para eso está el tema de la responsabilidad social en su dimensión externa. También tiene que ver con la responsabilidad comercial de proveedores y consumidores. El proveedor, quien da el producto a la empresa, también debe ser consciente de brindar productos de calidad para que la empresa pueda venderle a su consumidor productos que satisfagan sus necesidades, pues, ¿no? Y el consumidor se sienta pues valorado por parte de la empresa.
Y acá entonces en la dimensión externa hablamos de la responsabilidad comercial de proveedores y consumidores. También tenemos el tema de derechos y deberes, donde la empresa debe velar por no violar ningún derecho, generalmente relacionados más con los trabajadores, también con temas relacionados con el medio ambiente, con temas relacionados con los derechos del consumidor también, donde obviamente la empresa debe velar por el cumplimiento y por que estos sucedan, se protejan, verdaderamente se realicen, no se den a realizar los derechos que le pertenecen a las personas. Entonces, esto es parte de la dimensión externa de la responsabilidad social también, donde inclusive la empresa puede involucrarse en otros temas de derechos que pues correspondan, ¿no?, de acuerdo al contexto cultural, social que esté pasando en este momento en dicho lugar donde se estén desarrollando. Por último, tenemos que hablar de los problemas ecológicos mundiales como parte de la dimensión externa de la responsabilidad social, donde obviamente pues hay problemas, ¿no?, como por ejemplo el efecto invernadero y su aumento, las lluvias ácidas, la deforestación, el tema del uso de insecticidas que tienen pues componentes que son dañinos o son perjudiciales para nuestra capa de ozono. También por ejemplo está la generación excesiva de residuos industriales y las aguas negras, como también su tratamiento para reducir su impacto al mínimo, y otros problemas ecológicos que se dan a nivel mundial, pero con los cuales específicamente la empresa está vinculada. Acá entonces entablamos que la empresa debe ser consciente de su responsabilidad frente a estos problemas, de acuerdo a donde ella esté elaborando, ¿no? Y debe ser una empresa que se preocupe también por la solución de estos problemas en su dimensión externa de la responsabilidad social que la caracteriza. Entonces, de este modo hemos podido explicar algunas facetas que caracterizan a la responsabilidad social tanto de manera interna como de manera externa. Respecto a la exposición, eso ha sido todo. Gracias. Ahora vamos a pasar a observar una experiencia vivencial relacionada a las normas ISO 26000. Mucho gusto. En esta ocasión, como lo muestra la imagen, nos encontramos en el centro comercial de Real Plaza, donde vamos a observar pues cómo se da el cumplimiento a las normas ISO 26000 en este centro comercial, en esta empresa. Bueno, comencemos. En un primer momento, pues al entrar a Real Plaza nos recibe, ¿no?, un vigilante donde con una cámara, como lo observamos, de alguna manera captan cuántas personas van entrando ahí, como también las graban, ¿no?, para ver que se cumpla el aforo correspondiente dado por las autoridades de salud. Como también vimos ahí un parlante que cuando hicimos la visita nos mostraba algunas indicaciones sobre la pandemia y cómo estar protegidos durante ese tiempo. Asimismo podemos observar en el video un cartel donde se mencionaban pues algunos avisos más dados por nuestras autoridades de salud, como el aviso de que a partir del 15 de diciembre es obligatorio para entrar a centros comerciales como Real Plaza el portar nuestro carnet de vacunación con las 2 dosis a más de la vacuna para la COVID-19, por ejemplo. También al momento de ingresar observamos un lugar o un apartado destinado por la empresa para que todos podamos limpiarnos las manos, lavarnos las manos, ¿no? Algo importante porque las técnicas de lavados de manos nos ayudan a reducir mucho el riesgo de contagio de la COVID-19. También, como podemos observar en los videos que se muestran a continuación, observamos pues no cómo en las diversas tiendas de este centro se elimine la temperatura de las personas, como también hay algunos apósitos para que ellos puedan utilizar alcohol en gel y desinfectarse sus manos más aún, ¿no? Y esto sucede pues en diversas tiendas de este centro comercial. Pero sin embargo debemos comentar que brevemente, ¿no?, que por ejemplo la forma en que se mide la temperatura corporal en esa situación no está correcta, porque la temperatura en la mano siempre llega a estar a los 36 grados centígrados o menor, ¿no? Y eso nos imposibilita detectar una fiebre si el paciente tenga un proceso infeccioso. Entonces, como recomiendan las autoridades y como debe hacerse, debería pues utilizarse bien, ¿no?, esa forma de medir la temperatura, donde se debe hacer apuntando en la frente. Asimismo, continuamos con nuestro viaje y podemos observar, mientras vamos haciendo el recorrido por este centro, diversos botes de basura que nos permiten clasificar la basura de tal modo que para
luego su procesamiento sea más fácil, ¿no? Realizar el reciclaje. Y estos botes de basura están por diversas partes del centro comercial, como lo muestran las imágenes que se están compartiendo, lo que habla de su cumplimiento o su responsabilidad social en el apartado ambiental por parte de la empresa, ¿no? También observamos un contenedor para los residuos generales, por ejemplo. Bueno, y caminando más aún por otros apartados de lo que viene a ser este centro comercial, observamos el lugar donde pues prácticamente es como el restaurante, ¿no? De este centro, el comedor de este centro, donde podemos observar, pues, ¿no? Que las mesas que conforman este lugar están debidamente separadas, con la distancia adecuada, como lo muestran las imágenes, incluso como lo vamos a poder observar en el siguiente video. Y esto pues permite evitar y reducir los riesgos de contagio en la población. Asimismo, también, como podemos observar en las siguientes imágenes que se comparten, hay bancas que tienen pues avisos que le dicen, ¿no?, a la persona que va a tomar asiento que debe guardar su distancia para con otras personas. Y por último, vemos que la empresa, las diversas tiendas también que conforman la empresa tienen anuncios, afiches pegados, ¿no?, en sus entradas, donde nos indican algunos protocolos de bioseguridad que debemos seguir para estar protegidos contra la COVID-19. Así podemos ver cómo la empresa de Real Plaza o el centro comercial Real Plaza está cumpliendo con su labor de responsabilidad social frente a situaciones como la pandemia y también en situaciones o en características que tienen que ver con el ambiente. Y eso ha sido nuestra experiencia vivencial con las normas ISO 26000 en la ciudad de Chiclayo, en el centro comercial de Real Plaza. Muchas gracias.